Mm. Bueno, eh, vamos a presentar un estudio con la ayuda del Señor respecto a la esquizofrenia y qué es lo que enseña Dios respecto a ella. El Señor, Jehová de los ejércitos, Yahweh Adonai. Vamos a comenzar con lo que dice la ciencia. La esquizofrenia. Delirios o ideas delirantes. La palabra delirio es locura, algo sin razón, sin entendimiento, sin lógica. Dice la ciencia que son creencias falsas que la persona sostiene firmemente. ¿Qué ocurre aquí? Uno paciente, otro médico, el paciente diciéndole una realidad que él vive. Y el médico, al tener un conocimiento y al no vivir esa realidad, dice que lo que el paciente vive es algo falso. Más adelante profundizaremos en eso también. Síntomas de esta enfermedad, como la llama la ciencia, y cómo es llamado el síntoma también. Delirio de persecución. La persona cree que hay algo, alguien que lo está persiguiendo o vigilando. ¿Qué dice el Señor? Los demonios están siempre persiguiendo, oprimiendo, están al acecho, nos vigilan, nos conocen. Vamos a otro síntoma que menciona la ciencia. Delirio de grandeza, o sea, locuras de grandeza. La persona cree que posee poderes especiales. Aquí hay una cita de un paciente. Me siento elegido para hacer una misión. Me comunico directamente con Dios. ¿Qué nos enseña el Señor? No os maravilléis, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás dice que es el Señor, que es Dios. Los demonios dicen que son el Señor, que son Dios. No solo eso, dicen que son ángeles enviados de Dios. Dicen que son Yeshua de Nazaret, que son Jesucristo. Dicen que son el Espíritu Santo. Imitan a los moradores santos de los cielos. Se disfrazan de ángel de luz. ¿Y qué hacen los demonios? Promueven pecado. Y uno de ellos es la altivez, la soberbia, la vanagloria, la jactancia. Entonces, si hay locura de grandeza, estos demonios lo tienen engañado en ese pecado. Lo más probable es que en estas personas no existan los padecimientos que provocan los demonios, lo más probable, ya que como lo tienen engañado en este pecado de soberbia, altivez, engaño de que ellos escuchan a Dios, lo que sí ocurre, el que ha recibido el Espíritu Santo también escucha la voz del Señor, pero esa voz se discierne, y para discernir la voz del Señor, ¿cuál es? Hay que conocer las Escrituras, lo que Él, a lo que Él nos encamina. Cuando aprendemos las Escrituras, aprendemos el lenguaje mismo que habla el Señor. Bueno, otro síntoma que menciona la ciencia, locura de perjuicio. Cuando la persona cree que hay alguien intentando dañarle o perjudicándole de alguna forma. Una cita de un paciente. Sé que están montando un complot en mi contra. Hay gente que intenta envenenarme. ¿Qué ocurre con esto? Los demonios entregan información, a veces verdadera, cuando tiene atrapada a personas con espíritu de adivinación. El Señor enseña en su palabra que no consultemos a adivinadores ni agoreros y que no practiquemos esas cosas. Cuando Pablo hizo su ministerio, una mujer lo seguía a él
Y decía, estos son siervos del Altísimo. Mire lo que decía esta mujer, estos son siervos del Altísimo. Pero Pablo inmediatamente se da la vuelta y reprende al espíritu, porque la mujer tenía espíritu de adivinación. Más allá de que el espíritu dijera una verdad, era un espíritu de demonio. La adivinación es un pecado. El que practica pecado es del diablo. Los demonios, enseña el Señor, operan en los hijos de desobediencia, en los hijos que practican pecado. O sea, en estas cosas en estas cosas participan los demonios, en la adivinación. Vamos a poner un ejemplo. Satanás y los demonios, conocen las cosas que ocurren a lo largo de todo el planeta. Y el futuro lo conoce, porque conoce la palabra del Señor. Pero él no conoce el futuro de las personas. Se aproxima a adivinar el futuro de las personas. Por ejemplo, ¿en qué tipo de personas? Personas que tengan los hábitos de proyectar su vida y concretar proyectos. El Señor enseña que cada día su propio afán, su propio mal. Entonces una persona que hace estas cosas, que proyecta su vida y concreta proyectos, es conocida por los demonios. Un proyecto algo futuro. Y si esa persona concreta siempre su proyecto, los demonios son capaces de proyectar que esa persona va a concretar ese proyecto y entrega una información a una persona que va a ocurrir en un futuro. Ahora, aún así, este hecho está sujeto a la misma voluntad del Señor, porque Él maneja los designios de las personas. Si un proyecto, una persona no se tiene que concretar, el Señor no permite que ese proyecto se concrete. A veces le pueden aceptar los demonios, a veces no. El Señor enseña que son padres de mentira, en ellos no hay verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sé que están haciendo un complot en mi contra, dice el paciente. Vamos a poner un ejemplo. Están dos padres conversando en una pieza. Terminan la conversación, los demonios escucharon esa conversación. Si esta persona escucha a los espíritus, a los demonios, este demonio le puede entregar esa información y se la puede entregar con verdad. No va a haber ningún problema en eso. Y la persona puede sorprender al papá, a la mamá, y a mí me sorprendía por los demonios recibir una información que es correcta. Más adelante vamos a ver que Satanás puede hacer esto, pero también el Señor dice que en él no hay verdad, no es algo que nos tiene que sorprender. Más adelante continuaremos el estudio más directo de la palabra del Señor con los textos bíblicos. ¿Ya? Aquí estamos leyendo lo que dice la ciencia. Y estoy agotando puntos que creo que son necesarios en el momento. Entonces, pues dice locura somática. Vamos a decir qué es lo que esto dice la ciencia. Cuando la persona cree que tiene sensaciones extrañas en su cuerpo y normalmente sospecha que están provocados por algo o alguien intenta dañarles. Creo que parte de mi cuerpo se desvanecen, dice el paciente, y cambian de forma. El Señor enseña que los demonios entran, andan por lugares secos y vuelven a entrar en el ser del hombre, cuerpo, alma, espíritu. Los demonios pueden generar experiencias, tanto en el plano físico, espiritual, en ambos a la vez. Unas de ellas, de esta experiencia, pueden ser muy traumáticas, horrorosas. Dios, ¿por qué permite esto? Para que nosotros conozcamos el proceder de ellos, de estos demonios, y para que conozcamos que de ellos proceden este tipo de cosas. Él nos fortalece ante ellos.
Pero los demonios no nos pueden quitar la vida, aunque esto es una herramienta que ellos utilizan generalmente, generan temores y esta misma experiencia físico-carnales, espirituales, la utilizan para usar este temor a la muerte. Porque ellos no tienen autoridad sobre nuestra vida, dice la Escritura en el libro de Samuel. Jehová mata y da la vida. Solo Él permite la vida y la muerte, es lo que nos quiere decir esta palabra. Él conoce nuestro tiempo. Nuestro tiempo está bajo su mano. Los demonios traen pensamientos de suicidio. Ahora es del Señor que ese pensamiento se concrete en una persona o no. Porque recuerden que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, echa fuera a los demonios, echa fuera estos pensamientos que ellos pueden traer de suicidio. Continuemos con lo que dice la ciencia. Delirios erotomaníacos, locura erotomaníaca. Vamos a ver qué dice de esto. Cuando la propia persona cree que es el objeto de enamoramiento de otra, el rey de España está siempre pendiente de mí. Ya, vamos a continuar con estas cosas que dice la ciencia. Después dice delirio serotópico, locura serotópica. La persona sospecha que está siendo engañado por alguien. Mi marido está viendo a otra, olía el perfume en su chaqueta. Bueno, pero aquí vemos algo que es una sospecha que tiene pruebas. No tiene mucha locura esto, mucho delirio. Pero la ciencia dice esto y lo utiliza. O sea, la ciencia utiliza esto que el paciente dice y lo utiliza de esta manera y lo pone como un delirio. Después dice delirio de referencia o autorreferencialidad. La persona sospecha que la gente habla de él, incluso desde los medios de comunicación. Me miran en el metro, me observan, están pendientes de todo lo que hago. Bueno, esta explicación está en todo lo que los demonios hacen ligado a la mente. Ellos hablan, muestran imágenes, visiones, sueños. Más adelante lo vamos a estudiar en la palabra del Señor. Luego dice la ciencia, alucinaciones. Son percepciones que la persona escucha, ve o siente cosas que se originan en el interior de su propio cerebro y que aunque él las vive como si fueran reales, no lo son. Nuevamente vemos lo que dice la ciencia, aunque él las vive como que si fueran reales, no lo son. O sea, un paciente viviendo una realidad, pero el hombre que recibe esta información dice que no lo es. Aquí estamos viendo lo que menciona Pablo, que las cosas del Señor para los que se pierden son locuras. Aquí vemos dos personas viviendo dos realidades totalmente distintas. El médico no puede comprender lo que la persona vive porque él no tiene esta exhibición que hizo el Señor de los demonios, él no tiene el Espíritu Santo. Yo escucho a los demonios todo el día, pero yo conozco lo que es por la palabra del Señor. Luego dice, alucinaciones auditivas. Cuando la persona escucha dentro de su cabeza una voz que le habla, una voz que le habla. Satanás le dijo que era el Hijo del Señor. Vamos viendo cómo la palabra no abre este entendimiento de las cosas. Son las alucinaciones más frecuentes y características de la esquizofrenia, y más fundamentalmente cuando la persona se deja de no poder pensar ni actuar con libertad. En ocasiones estas voces les insultan y les dan órdenes. Y entonces cuando la propia conducta de la persona puede estar determinada por lo que digan esas voces, bueno, los demonios no solamente hablan, oprimen y atacan el cuerpo. Y si la persona no sabe lo que está ocurriendo, se doblega ante ellos.
Pablo dice resistir firme en la fe a los dardos del fuego del maligno. Ellos provocan dolor en la carne. Y esta misma sensación entre lo espiritual y lo carnal, ellos hablan siempre locura, inmundicia, hablan de todo, sumado a dolores y todas estas cosas que son reales, terminan haciendo que la persona se doblega ante esas voces y haga lo que ellos dicen. Luego dice sensaciones táctiles, sinestésicas. Más adelante vamos a profundizar lo que dice la escritura con sus textos. Estamos diciendo lo que dice la ciencia para que entendamos esta ciencia, lo que dice la ciencia, palabra de la ciencia médica, con personas que son tituladas en universidades, pero son ciencias del mundo, porque reciben conocimientos del mundo, enseñanza de hombre. No tienen la enseñanza del Señor que proviene de su palabra, que proviene de su espíritu, que proviene de la voluntad del mismo, de revelarla. Dice las sensaciones táctiles. La persona tiene sensaciones anormales en el cuerpo sin que le toquen. Cuando, como en casa de la vecina, calambres, pinchazos, dice un paciente, hormiguea. Estudiaremos más en profundidad en la palabra del Señor. Entran y salen del cuerpo, dice el Señor. Olfativas. Cuando se perciben olores extraños. Cuando entra a mi casa vuelvo a azufre, alguien estaba aquí. Los demonios moran en el aire. Desde que el Señor Jesucristo nos revela Apocalipsis, ascendió al trono de Dios, fueron echados desde los cielos a la tierra, al cielo de la tierra, al mar de la tierra y a la tierra misma. Pablo menciona potestades del aire. ¿Para qué utilizan estas cosas olfativas los demonios? Vamos a poner un par de ejemplos, porque hay muchos. Por ejemplo, los demonios, ¿para qué utilizan esto de atraer olores? Un olor a perfume de una mujer, de un hombre, para promover adulterio, para promover pecados.